Hermanos, que el Señor le bendiga en esta tarde y a continuación estaremos enviando un especial saludo a los hermanos allá en Nicaragua de parte de la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios y gracias al pastor Luis Correa que nos ayuda a transmitir estos estudios a través de su programa Visión en Acción en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y hoy tenemos un programa un poco diferente, pero continuamos con la carta a los romanos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 del libro Los Romanos, donde Pablo nos indica 6 grandes principios por los cuales Dios va a hacer juicio con el hombre. Y el hombre es el que trae el juicio de Dios, porque el hombre es el que rechaza el evangelio de Dios, o sea, rechaza al Hijo de Dios y por lo tanto el hombre es declarado culpable de juicio. Esto es una pequeña introducción del capítulo anterior, capítulo 1 del 18 al 32. El capítulo 1 nos revela la maldad del hombre y cómo cómo es que el hombre reacciona ante la revelación de Dios, la cual es su justicia por medio del evangelio. Vamos a leer un verso del capítulo 1, el verso 17, que dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos también que en 1 de Juan, capítulo 5, del 11 al 12, leemos lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 de Juan 5:12 dice que los que tienen al Hijo tienen vida. Los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. Continuamos con otra referencia en Juan 5:24. Si en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Y esto es que no vendrá juicio, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Esas son referencias en la palabra de Dios, por lo cual el hombre tiene una necesidad inminente de la salvación, debido al juicio que se aproxima de Dios para la humanidad. Ahora podemos ver claro que el hombre que no tiene a Cristo está perdido. Por lo tanto, el hombre necesita la salvación. Y esta salvación solo viene de su Hijo Jesucristo, por lo cual es inminente la salvación para el hombre, debido al inminente juicio que viene sobre esta tierra. Vamos a continuar ahora en el capítulo 1:17, donde dice: porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe para fe, como está escrito, el justo será salvo por la fe. En Romanos 1:18 también podemos leer: pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres, que refrenan la verdad con injusticia. Estos versos ya lo vimos y lo desarrollamos en las clases anteriores del capítulo 1, 17 y 18. Vemos que también el verso 24 de Romano 1 nos dice: por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. El 25 dice: ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindieron culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Dice el verso 24 que la reacción de Dios frente al pecado del hombre, por lo tanto, los entregó a la inmoralidad que lleva a la inmundicia. Por tanto, si las personas continúan rechazando a Dios, rechazando el evangelio de Dios, el Señor los abandonará a sus crecientes actividades inmorales y destructivas. Y esto por consecuencia tendrá un resultado final que Pablo describe que es triste.
Y este proceso es la depravación total del hombre, que eso es lo que podemos ver en los días de hoy, cómo está la humanidad con la depravación y la inmoralidad, la cual traerá juicio de parte de Dios. Él dice que el hombre es tan depravado en su espíritu que lo único que puede hacer es pecar. Por tanto, tiene una gran necesidad de buscar el camino a la salvación para poder ser justificado ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y ese camino es el Evangelio de Dios. Hoy vamos a comenzar entonces con el capítulo 2, ya que dimos la introducción basado en la clase anterior del capítulo 1. Vamos hoy a dar el capítulo número 2. Vimos que en el capítulo 1 se revela la maldad del hombre. Y en el capítulo 2, Pablo nos enseña y nos dice que en este capítulo se revela a los que se justifican por sí mismos, o sea, los que se llaman que son buenos. Aquí no se habla de la salvación. Aquí lo que se habla es de las bases del juicio de Dios para con el hombre. El hombre que se hace llamar bueno, el hombre moral, el hombre que se cree ser muy bueno en sí mismo. Y a la vez, en este capítulo 2, Pablo nos menciona 6 grandes principios de juicio por los cuales Dios lo va a juzgar a este hombre moral. La clase de hoy está basada en el capítulo 2, versículo del 1 al 16. Vamos a leer estos versículos rápidamente para entrar a la clase. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hemos leído capítulo 2 de Romanos del 1 al 16. Y en esta tarde vamos a hablar de la necesidad del hombre moral. Pablo presenta un cuadro oscuro, un cuadro, yo diría, un poco tétrico en el capítulo 1 del 18 al 32 con respecto a la condición del hombre frente a Dios.
podemos hacer una pregunta y decir, ¿cuál era la situación de aquellas personas que, lejos de hacer daño a otros, intentan vivir honradamente y ayudar a sus prójimos? Quizás ellas no estén en tanta necesidad de la salvación de Dios. Creo que no estaría diciendo Pablo que el hombre que se hace creer bueno o que hace buenas obras no necesite la salvación. Lo contrario, el hombre necesita la salvación de Dios. Hay personas que piensan que están viviendo vidas correctas, pero en realidad son culpables de hacer las mismas cosas malas que ven y condenan a otro. Dice que Dios juzgará a los hombres no según algún ideal de vida que tengan en sus mentes o aún conforme a sus buenas intenciones, sino que serán juzgados por lo que tengan en sus mentes o conforme a sus buenas intenciones, sino según sus propias acciones, ya sean judíos, gentiles, ya sean hombres, sean mujeres. Dice el apóstol Pablo, que dice que Dios no hace acepción de personas. Y si leemos en Deuteronomio 10:17, dice así, porque Dios, su Elohim, es Elohim de dioses y amo de señores, el gran poderoso e imponente Dios, quien no tiene favoritos y no acepta soborno. O sea que Dios no tiene acepción de personas. Todos son iguales frente a Dios. Continuando, vamos a entrar ahora a detallar los versículos del 1 y el 3. Y podemos decir que en este capítulo 2 se revela a los que se justifican por sí mismos. Se dicen llamar buenos, se creen buenos. No se habla de salvación, como dije anteriormente, sino de las bases del juicio de Dios para con el hombre. Y aquí vemos que Pablo nos va a referir 6 grandes principios de juicio por los cuales Dios va a juzgar al hombre. Capítulo 2, el 1 y el 3, habla del juicio de los hombres y el juicio de Dios. El juicio de los hombres, ya sea hombres como de mujeres, y el juicio de Dios. Dice, en estos versos Pablo hace un contraste entre el juicio de los hombres que se hacen llamar buenos. Yo no le hago daño a nadie, soy una persona buena, yo ayudo a todos, yo no soy una persona mala, ¿verdad? Quienes piensan que son mejores que otros. Y el juicio de Dios. Pablo aquí demuestra que la actitud del hombre moral es una hipocresía, mientras que el juicio de Dios es justo. El juicio del hombre bueno es condenado. Versos 1 y 3. Dice así, versos 1 y 3 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, o que te creas que tiene derecho de juzgar. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice el 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo dice que está hablando de los hombres, tanto de los hombres gentiles como de los hombres judíos, que son culpables de cometer los mismos pecados de las personas que ellos están juzgando. Por ende, ellos también están bajo la condenación de Dios. El juicio de Dios, la justicia del juicio de Dios en el verso 2. Verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El apóstol Pablo establece aquí la justicia del juicio de Dios sobre tales personas. Dice que el juicio de Dios es según verdad. Cristo habla de esto en Mateo 5:21. Vamos a buscar Mateo 5:21, donde el Cristo mismo habla con relación a esta situación. Y dice Mateo 5:21,
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. También dice que es una trampa para los que se hacen llamar moralistas o hombres buenos el pensar que lo importante es lo que se hace externamente, o sea, lo que la apariencia, como dicen comúnmente, la apariencia engaña. Tratar de llevar una vida moral, una vida supuestamente buena, pero externamente. Lo importante es lo que hay exteriormente, lo que se hace internamente, es decir, lo que hay en sus mentes y en sus corazones. Y recordemos que Dios ve todo y su juicio es según verdad. Vamos a ver ahora las características del juicio de Dios que podemos verlo en los versos del 4 al 16. Pablo describe en estos versos ciertas características del juicio de Dios. Vamos a ver la primera característica. Dice que este juicio de Dios será un juicio justo. Vamos a leer 4 del 6 al 5. Capítulo 2, versículo 4 y del 6 al 15. Dice el 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vamos al 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el primer principio del juicio de Dios. Principio, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, y no que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta el 15. Aquí vemos que Dios tendrá un juicio justo. Será un juicio justo. Dios es justo y Él aplica su justicia. Y su juicio será un juicio justo. Dios da tiempo para el arrepentimiento. Es la primera parte del juicio justo de Dios. Dios, como es justo, Él nos da un tiempo para que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Dios es bueno. Él soporta con mucha paciencia la pecaminosidad del hombre, anhelando que el hombre se reconcilie, reconozca su pecaminosidad ante Él y busque el arrepentimiento. Dice el 4, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Recordemos que Dios es bueno, Dios es paciente, Dios espera. Él no ignora, pero dice que ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El hombre ignora, el hombre quiere evadir las bondades de Dios, la paciencia de Dios. Dios espera pacientemente para que el hombre llegue al arrepentimiento, pero Él lo guía al hombre para que él proceda a dar este paso, a tomar esta decisión de arrepentimiento.
Eso es parte de la justicia de Dios. El segundo punto es que Dios juzgará según las obras del hombre. Versos 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia dice repetidamente que en el día del juicio final los hombres serán juzgados según sus obras. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, hay muchos que creen que pueden obtener la vida eterna haciendo buenas obras de caridad, ofrendando, ayudando. Esas son buenas cosas, pero no te llevan a la salvación. Esas son buenas obras. Las buenas obras vienen como resultado de un arrepentimiento que el hombre, o de un encuentro que el hombre haya tenido con Dios. Pero las buenas obras no te van a salvar. Esto es una contradicción. Dice que es por la fe que nosotros podemos llegar al reino de Dios, por la fe en Cristo. Continuamos con el tercer punto, que Dios, el cuarto, que es, habrán recompensas y castigo. Dice, los justos serán recompensados, no serán en base a sus obras, pero sí según sus obras. Dice, para los justos las buenas obras constituyen una evidencia de que ellos pertenecen a esa clase de persona, quien será recompensado en base a los méritos de Cristo. Entonces las recompensas que habrán, pero también habrá castigo, de acuerdo al versículo 7 al 10. Las recompensas que Pablo menciona aquí son la vida eterna, gloria, honra y la inmortalidad. Y la paz, algo que todos deseamos siempre tener, la paz, como dice el verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que Dios no hace acepción de personas y que todos seremos juzgados y serán recompensados y castigados de acuerdo al justo juicio de Dios. Dice que Dios no hará acepción de personas, dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si usted lee Deuteronomio 10:17, dice las mismas cosas. Los judíos tienen la ley de Moisés. Dios no hará acepción de personas. Esta es una de las primeras y fundamentales reglas en el libro de los Romanos. Dios no hace acepción de personas, entonces ya no hay diferencia entre uno y entre otro. Todos tienen acceso a la salvación de Dios. Pero sí habrá un juicio para los que tienen la ley. Eso está en versos 12 al 13. Los judíos tienen la ley de Moisés y por lo tanto serán juzgados según la ley. Dice, lo que debemos entender es que estos versos que Pablo escribe aquí no está exponiendo el plan de Dios para la salvación del hombre. Dice que en segundo lugar podemos notar que aunque hay una posibilidad teórica de que alguien podría ser salvo por cumplir la ley, en realidad nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, este camino de la salvación queda cerrado. No es a través de la ley. Dios juzgará según la ley, pero eso no implica que por ende algunos serán salvos por guardar la ley. Dice también otro punto muy importante, que habrá otro juicio para los que no tienen la ley. Verso del 12, 14 y al 15. Dice, porque todos los que son sin ley y han pecado sin ley, también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgadas. Porque
no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de ella. Y estos serán justificados. O sea que habrá otro juicio para los que no tienen la ley. Los gentiles que no tienen la ley de Moisés serán juzgados también, pero bajo otros criterios, porque Dios es justo. Dijimos anteriormente, sabemos que todo ser humano tiene una conciencia o sabe de lo que es bueno y lo que es malo, dice. Por lo tanto, serán juzgados según esa conciencia. Aquí hay algo muy que hay que notar algo, y es importante. Recordemos que Pablo en esta sesión está hablando de cuál es la situación ante Dios de los hombres que se consideran buenos. Están hablando de los hombres que se consideran buenos o moralistas. Dice, los que a pesar de tener una conciencia supuestamente buena, tampoco logran vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro punto es que será un juicio universal. Un juicio universal. Está en el verso 9 y el verso 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero dice el 10 que gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El juicio de Dios será sobre todos, no habrá excepción, sobre todo, tanto a judíos como a gentiles. Nadie escapará del juicio de Dios, dice Pablo. Dice que será un juicio hecho por Cristo. Está en el verso 16. Dice, el verso 16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La ley y la conciencia serán los testigos, pero Dios será el juez y Él aplicará su juicio por medio de la persona de Jesucristo. Podemos concluir en esta tarde que el problema con las personas que se hacen llamar buenas, personas que de buen corazón se hacen llamar, personas bondadosas, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, no he matado a nadie, yo ayudo a todo el que puedo, yo me considero bueno, ¿verdad? Personas que se hacen llamar, que tienen muchos favores para con los demás, y por lo tanto muchos dicen ellos que ellos merecen la gloria porque son buenos, pero realmente tienen corazones duros y no están arrepentidos, tal como es el caso de los gentiles en Romanos 1 del 18 al 32, que dice así, el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En esta parte que dice el apóstol Pablo, que esas personas son como narra el capítulo 1, versículo 18, donde dice que estas personas, donde se revela la injusticia y la impiedad del hombre, justicia y la impiedad. Vemos que ¿qué es lo que ha provocado la ira de Dios? Es el comportamiento del hombre, que con injusticia y con impiedad detienen con injusticia la verdad. Podemos describir ahora qué es la impiedad. La impiedad es una falta de reverencia hacia Dios. Esta palabra es el hecho de que todo pecado humano es una afrenta a la majestad de Dios. Eso es la palabra impiedad, que es una falta de respeto, una falta de reverencia a la majestad de Dios. La otra palabra es la injusticia. Palabra de injusticia es que estas personas no tienen justicia, no observan el orden establecido por Dios. Por lo tanto, el pecado es también una violación contra el orden establecido por Dios.
y consiste en cometer injusticias contra otras personas también, no solamente contra Dios, sino contra otras personas. Y este es un aspecto negativo del pecado, y es que una falta de respeto a Dios. Dado que el pecado es primordialmente un insulto a Dios, el pecado está bajo la ira divina. La maravilla del Evangelio es que Dios quiere salvar al hombre pecador, a pesar de que éste le ha insultado tantas veces. Entonces vemos que la revelación de la ira de Dios, su naturaleza y lo que ha provocado la ira de Dios, ha sido la injusticia y la impiedad, que ha detenido con injusticia que circule o que continúe llegando la verdad al hombre. Vemos, hermanos, que Dios tiene paciencia, Dios tiene amor para con el hombre. Está esperando que el hombre se llegue a Él con arrepentimiento. Porque estas personas lo que están es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, estas personas, por tan buenas que aparenten ser o piensen que lo sean, ellas también están en la imperiosa necesidad de recibir la gracia y la salvación de Dios. Si en este día o en esta tarde usted se encuentra en una situación en la que usted piensa que usted es bueno, una persona bondadosa, y no ha dado su corazón al Señor, no se ha arrepentido, no ha tomado la decisión de arrepentirse y aceptar la voluntad de Dios, puede que este día sea el día más oportuno para usted cambiar de forma de vida. Fíjese que el juicio de Dios es inminente y que no tiene excepción de personas. Solamente está un camino, y ese camino es el que le librará a usted de la ira venidera. Y este camino se llama Jesucristo, que es el que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Que Dios le bendiga ricamente en esta tarde, y continuaremos nuestros estudios paulatinamente nuestra próxima semana. Vamos a orar en esta tarde, y si usted desea aceptar al Señor, hoy es el día de salvación. Dios y Padre Celestial, en esta tarde he reconocido que he sido una persona que necesita inminentemente la salvación. Apunta o escribe mi nombre en el libro de la vida, y líbrame de ese gran día, de ese gran juicio venidero que se aproxima a esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.